Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mi gente linda? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos, literal, pegados a la pantalla: Kerem Bürsin, el rey indiscutible, y Hande Erçel, la diosa de la televisión. Y la pregunta del millón: ¿por qué Hande Erçel sigue resonando en la mente de Kerem Bürsin? Como siempre, antes de que nos adentremos en este apasionante análisis, una pequeña, pero importante, petición. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo sobre el universo turco, sus estrellas, sus romances, sus dramas y, por supuesto, todo el chismecito que tanto nos gusta. Activen la campanita para que no se les escape ninguna notificación y estén al tanto de cada nuevo vídeo que subo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin, un actor con un magnetismo que hipnotiza, una presencia escénica que te atrapa y un talento que lo ha llevado a la cima del éxito, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Y Hande Erçel, una actriz con una belleza deslumbrante, una sensibilidad a flor de piel y una conexión con el público que la hace única e irrepetible. Juntos en la icónica serie Love is in the Air, crearon una magia que traspasó la pantalla. La serie fue un auténtico fenómeno, batiendo récords de audiencia en innumerables países y, por supuesto, el romance entre sus protagonistas, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se convirtió en el tema de conversación por excelencia. La chispa entre Kerem y Hande era innegable, evidente para todos los que veían la serie. La química, la complicidad, la pasión, todo fluía de manera natural y orgánica. Y cuando finalmente confirmaron su relación fuera de la pantalla, el mundo entero celebró. Era como si Serkan y Eda, ese amor de ficción, hubieran cobrado vida en la realidad. Redes sociales explotando con fotos, vídeos, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecían la pareja perfecta, el reflejo de ese amor de cuento de hadas que tanto anhelamos. Y precisamente esa perfección, esa fantasía, es lo que hace que su historia, su relación, siga siendo tan relevante y comentada hoy en día. Pero, ¿qué es lo que hace que este romance, que la figura de Hande Erçel, continúe presente en la narrativa, en las entrevistas, en las redes sociales y, por qué no decirlo, en la conversación sobre Kerem Bürsin? ¿Qué es lo que hace que esta historia sea inolvidable? Vamos a analizarlo a fondo, desmenuzando los factores clave que han contribuido a que este amor, aunque ya no sea presente, siga vivo en la memoria colectiva. Primero, la intensidad del amor vivido. La química entre Kerem y Hande no era algo forzado, no era algo actuado. Era real, era tangible. Se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo. Era una conexión profunda, una complicidad que trascendía lo profesional. Era un amor apasionado, intenso, de esos que dejan una huella imborrable en el corazón. Y es natural que las personas recuerden y hablen de relaciones que fueron tan significativas en sus vidas. Es normal que incluso tiempo después de la ruptura, los sentimientos sigan presentes, que los recuerdos afloren y que la nostalgia se haga presente. El amor, cuando es verdadero, cuando es profundo, deja una cicatriz en el alma. Una cicatriz que nos recuerda lo que vivimos, lo que sentimos, lo que compartimos con esa persona. Y esa cicatriz, en el caso de Kerem y Hande, está grabada a fuego en la memoria de millones de personas. Segundo, el impacto mediático y la exposición constante. Su relación fue un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo estaban pendientes de cada movimiento, de cada gesto, de cada foto. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans, todos estaban inmersos en su historia de amor. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, se convertía en noticia. Esta exposición mediática constante, este escrutinio público implacable, amplificó el impacto de su relación, la convirtió en un fenómeno, en un mito moderno. Su romance era la comidilla de todos los portales de noticias, los titulares de las revistas, las tendencias en redes sociales. Cada publicación, cada comentario, cada like era analizado y comentado al milímetro. Y esta atención mediática constante, lejos de disminuir con el tiempo, ha perdurado, perpetuando el recuerdo de su relación. Tercero, la nostalgia y el recuerdo de Love is in the Air. Love is in the Air es mucho más que una serie de televisión. Es un viaje en el tiempo, una máquina de emociones que evoca sentimientos de alegría,
romance, esperanza y, por supuesto, muchísima ilusión. Para muchos, la serie fue un escape, un refugio en momentos difíciles. Kerem y Ande, como Serkan y Eda, representaban la felicidad, el amor verdadero, la posibilidad de encontrar a tu media naranja. La nostalgia por esa época, por esa serie, por esos personajes, está, inevitablemente, ligada a la pareja Kerem-Ande. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas que nos hicieron reír, llorar, suspirar. Y esos momentos, esas emociones, están asociados a Kerem y Ande. La nostalgia es un sentimiento poderoso que nos hace recordar con cariño el pasado, y en este caso, el pasado compartido por Serkan y Eda, y por Kerem y Ande. **4. La conexión con el público y el cariño de los fans. **, tanto Kerem como Ande tienen legiones de fans que los adoran, que los apoyan incondicionalmente. Muchos de esos fans, especialmente los que se enamoraron de su historia en Love is in the Air, siguen deseando que estén juntos. La especulación, la fantasía, la esperanza de verlos juntos nuevamente alimenta el interés en su relación pasada. Los fans son una parte fundamental de esta historia. Son ellos los que mantienen viva la llama del amor, los que comparten fotos, vídeos, mensajes, y los que, con su cariño y apoyo, recuerdan constantemente la conexión entre Kerem y Ande. La comunidad de fans es un motor, un catalizador, que impulsa la conversación y mantiene viva la llama del romance. *5. El silencio y la discreción después de la ruptura. *Tras su ruptura, tanto Kerem como Ande han sido bastante discretos respecto a los detalles de su relación. No han dado muchas declaraciones públicas, no han aireado sus intimidades. Este silencio, lejos de apaciguar la curiosidad, la ha intensificado. La gente quiere saber, quiere entender qué pasó, quiere saber cómo se sienten. El misterio siempre genera interés. Este silencio, en lugar de apagar el fuego, ha avivado las llamas. La discreción, en este caso, ha sido una estrategia que ha generado más preguntas que respuestas. La gente especula, imagina, crea sus propias versiones de la historia. Y este misterio, esta incógnita, mantiene viva la curiosidad y el interés en su relación. *6. Las declaraciones ambiguas y los comentarios que alientan la especulación. *A veces, en entrevistas o en redes sociales, Kerem ha dejado entrever ciertos sentimientos, ha hecho comentarios que han alimentado la especulación sobre su relación con Ande. Aunque no ha sido explícito, sus palabras han sido interpretadas como señales de que Ande sigue presente en su mente, de que la relación fue importante para él. Estas declaraciones ambiguas, estos comentarios sutiles, son como pequeños guiños al pasado. Son como pistas que alimentan la imaginación y el morbo. Y cada vez que Kerem menciona algo relacionado con su relación, la conversación se reaviva, los fans se emocionan, y la historia vuelve a la palestra. *7. El cariño y el respeto mutuo que sigue evidente. **A pesar de la ruptura, Kerem y Ande han demostrado respeto y cariño mutuo en público. Han hablado bien el uno del otro, han evitado cualquier polémica. Esta actitud madura y respetuosa es muy valorada por el público, y contribuye a mantener viva la imagen de una relación bonita, aunque ya no esté en activo. El respeto mutuo es fundamental. Es la prueba de que, a pesar de las diferencias, existió un sentimiento genuino. Y este respeto, esta consideración, es algo que el público aprecia y valora. Demuestra que aunque el amor haya terminado, el cariño y el afecto perduran. *8. La naturaleza humana y la permanencia de los recuerdos. *Al final del día, todos somos humanos. Todos hemos experimentado el amor, el desamor, la nostalgia. Todos hemos tenido relaciones que han dejado una huella en nuestras vidas. Y es natural que esos recuerdos, esas emociones, sigan presentes en nuestra memoria, que nos acompañen a lo largo del camino. Kerem, al igual que cualquier persona, tiene derecho a recordar, a sentir nostalgia, a revivir momentos del pasado. Y es lógico que Ande, que fue una parte importante de su vida, siga presente en su memoria. No se trata de obsesión, ni de un amor no correspondido. Se trata de la huella que deja una relación significativa, de la memoria de un amor que, aunque terminó, fue real y significó mucho. Entonces, ¿por qué Ande Erçel sigue en la mente de Kerem Bürsin? La respuesta no es simple ni única.
Es una combinación de todos estos factores, de la intensidad del amor, del impacto mediático, de la nostalgia, de la conexión con el público, del silencio y la discreción, de las declaraciones ambiguas y sobre todo del respeto mutuo y la naturaleza humana. Es probable que Kerem, al igual que muchas personas, conserve un recuerdo afectuoso de su relación con Hande. Una relación que fue significativa, que dejó huella y que, por supuesto, forma parte de su historia personal. Es normal, es humano. Y es algo que probablemente siempre estará presente de alguna manera. Es importante aclarar, como ya he dicho, que no estamos hablando de una obsesión, ni de un amor no correspondido. Estamos hablando de la huella que deja una relación importante. De la nostalgia por un tiempo pasado, de la memoria de un amor que, aunque terminó, fue real y significativo. La vida sigue, tanto para Kerem como para Hande. Ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus vidas personales. Han encontrado nuevos amores, han seguido construyendo sus caminos. Pero la historia de Serkan y Eda, la historia de Kerem y Hande, seguirá siendo recordada por mucho tiempo, porque fue una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor y que nos regaló momentos inolvidables. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel, gracias a su conexión única, a su trabajo en Love is in the Air, a la exposición mediática que recibieron y a la forma en que manejaron el fin de su relación, se han convertido en un ícono. La memoria de su romance sigue viva por la intensidad del sentimiento, el impacto mediático y la conexión que ambos actores lograron con el público. Es por eso que Hande Erçel, de alguna manera, sigue presente en el imaginario colectivo cuando hablamos de Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación entre Kerem y Hande. Sé que es un tema que apasiona a muchos, y a mí también me encanta hablar de esto. Gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande y de las series turcas. Y no se olviden de comentar aquí abajo qué opinan, qué les parece esta historia, qué recuerdos tienen de Love is in the Air, y si creen que Kerem y Hande siguen sintiendo algo el uno por el otro. Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y de compartir este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.